como lo remendaba, como lo cosía y todo lo que él hacía. Pero curiosamente fue ese trabajo como un zapatero, si lo quiere, el que en su mente le impulsó y le ayudó a ver cómo el trabajo que se hace para la gloria de Dios es el trabajo que es el que vale. Y él comenzó a ahorrar cada centavo de ese trabajo como un propósito en su mente, y era ahorrar suficientemente dinero para poder convertirse en un misionero y poder ir afuera y poder alcanzar a las personas para la gloria de Cristo. Y entonces él, en un sentido, él casi que se pagó por medio de su trabajo, por medio de sus ahorros. Y todos aquellos que veían hacia atrás decían, ¿cómo es posible que Dios pueda ser glorificado a través de un zapatero que no era muy bueno? Y sin embargo, Dios le abrió las puertas por medio del trabajo para él ir y predicar el evangelio. Y es básicamente lo que el pasaje que tenemos para considerar ahora de Efesios capítulo 6 nos habla. Efesios capítulo 6, versículo 5, si lo tienen, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Oramos. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Señor, hemos venido sistemáticamente atravesando este libro de Efesios y llegamos a esta porción en la cual nos recuerdas una vez más que como creyentes vivimos para tu gloria, que la vida cristiana, Señor, no solo es teórica, no solo es lo que aprendemos de ti, sino que también es como vivimos esas verdades, Señor, a la luz de esas verdades, cómo nuestra vida cristiana, Señor, se refleja en nuestras diferentes relaciones, en las diferentes responsabilidades que tenemos. Y permite, Señor, que podamos hacer siempre todo para tu gloria, como para ti, Señor. Gracias, Padre, y oramos que puedas guiarnos por medio de este pasaje, que nos permitas entender estos principios que están acá, Señor, de cómo debe ser el creyente y su trabajo, o qué relación el creyente debería de tener con sus responsabilidades, Señor. Oramos que puedas darnos convicción en el corazón, que puedas llevarnos a través de estas verdades y implantarlas, afianzarlas, amarrarlas en nuestro corazón, para que no termine esto, Señor, únicamente con un sermón, sino que puedan ser realidades que incorporamos a nuestra vida, que podamos concebir diferente lo que hacemos, que podamos hacerlo para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por esta porción, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando cómo esta porción nos ha traído ahí despacio desde el capítulo 5, en el cual Pablo dice que los creyentes debemos de vivir llenos del Espíritu Santo, y cómo la vida cristiana que está llena del Espíritu Santo es esa vida que refleja en esas cuestiones más pequeñas lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón, o refleja en nuestro corazón esas verdades que están ahí. El pastor oraba mientras íbamos a comenzar a celebrar la cena, y él nos recordaba cómo el creyente está supuesto a ser diferente, cómo los creyentes estamos supuestos a ser personas que radicalmente somos diferentes a lo que el mundo es, la forma
en la cual debemos de concebir el mundo, la forma en la cual nosotros filtramos nuestra realidad, ya no depende de nosotros, sino que depende de lo que Dios enseña por medio de su palabra para nosotros. Y a través de todos estos versículos, y siempre me gusta regresar al contexto, es que la Escritura viene dándonos una serie de instrucciones de cómo debemos de vivir. Y lo hemos visto creo que varias veces. Yo creo que ya quien ha escuchado varios de estos estudios de Efesios entiende, pero no está de más recordarle. Si usted se va al 4:1, dice: yo pues, preso en el Señor, te ruego de que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. En otras palabras, tú, creyente, deberías de caminar, o tu estilo de vida debería ser característico según el llamamiento con el cual Dios te ha llamado. Desde ahí, por cierto, aquí comienza la parte práctica de Efesios. Él comienza a recordarnos cómo debemos de caminar, cómo debe ser la vida cristiana, cómo debemos de reflejar lo que somos. Versículo 17, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, ya no camines como un inconverso, deja de caminar como un incrédulo, porque el incrédulo tiene la característica que su mente está completamente vanidosa y entenebrecida. Así sigue él diciéndonos cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir. En el capítulo 5, versículo 1 y 2, nos vuelve a recordar que debemos de ser imitadores de Dios porque somos hijos de Dios. Debemos de caminar y reflejar a ese Dios en el cual hemos creído. Entonces dice el versículo 2 que debemos de andar en el amor, en la misma forma en la que Cristo nos amó. La realidad del creyente ha sido transformada porque tiene vida nueva. Versículo 8, vuelve a repetir lo mismo, porque en otro tiempo éramos tinieblas, siempre 5:8. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Así que deberíamos de andar como hijos de luz. Note cómo repetidamente sigue diciendo: así debes de andar, así debes de ser, así debes de caminar. Capítulo 5, versículo 15, mira pues diligentemente cómo caminas, no como necio, sino por el contrario, deberías de ser sabio. Y nos termina diciendo ahí que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es básicamente como la introducción para llegar hasta nuestro pasaje. Cómo debemos de andar, cómo el creyente debe de vivir, cómo deberíamos de reflejar nuestra vida, cómo las diferentes áreas de nuestra vida deben de estar impregnadas de nuestra fe, ya no como inconversos. Y luego entonces en el versículo 21 comienza un nuevo tópico. Y es como Dios ha diseñado las relaciones de sumisión, o como Dios diseñó las relaciones en las cuales hay como estructuras, y para que me entiendan. Y esto lo decíamos la semana pasada. El Señor manda, por ejemplo, a las mujeres a que estén sometidas a sus maridos, pero al marido se le manda a que ame a su mujer en una forma incondicional. Luego se les dice a los hijos que deben de someterse a sus padres, y los padres entonces deben de ser aquellos que cuidan de sus hijos según la responsabilidad que el Señor les ha delegado. Note cómo todo es extremadamente práctico. Y entonces la porción que tenemos ahora es exactamente en esa misma tónica. Está diciendo: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y con temblor. Entonces dice: las esposas deben de someterse, pero los maridos deben de amar y deben cuidar. Los hijos deben de someterse, pero los padres deben de instruir y deben de administrar la corrección de sus hijos. Y ahora, entonces, en ese orden de pensamiento nos presenta cómo el creyente, o cómo los cristianos, o cómo los siervos deberían de ser. Y directamente se les da un mandamiento. Ahora, hay un problema acá. Y es que acá, en realidad, en el versículo 5, donde dice siervos, dice esclavos. Y entonces usted diría: hermano, yo no soy esclavo.
Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Entonces, tenemos que entender este pasaje de alguna forma. Y creo que la relación más clara que existe es en la forma en que nosotros hacemos nuestro trabajo. Porque los siervos, hermano, en este pasaje en particular, aunque si bien es cierto, eran esclavos, eran personas que trabajaban como esclavos. No necesariamente todos los esclavos eran similares. Y sé que cuando uno toca este tipo de temas, como la esclavitud, por ejemplo, en la Biblia, cualquiera podría decir, está raro eso. ¿Cómo que esclavo? Sí, ahí dice esclavo, claramente. Y al igual que en el tema del trabajo, la Biblia también tiene que decir algo con respecto a los esclavos o cómo la esclavitud debía ser entendida. Nosotros queremos entonces entender este pasaje en su contexto, en su forma natural, lo más literal posible, pero debemos de entender de que esto ya no tiene una aplicación real porque no somos esclavos. Ese sistema está abolido en algunos o en la mayoría del mundo. Según he escuchado, todavía hay lugares donde hay cierto tipo de esclavitud, pero para nosotros, para nuestro contexto, lo más real y lo más aproximado es que este pasaje nos habla cómo deberíamos de trabajar, cómo debería ser nuestro entendimiento del trabajo como creyentes. Si usted lee, nos habla de obediencia, nos habla de la actitud de nuestro corazón y también le habla a los que son nuestros amos, que tampoco podríamos decir que nuestros jefes son nuestros amos, aunque a veces se quieren así ser un poquito agresivos, un poquito pasado, pero en realidad creo que la mejor forma de entender este pasaje es que nos está hablando a todos aquellos, y lo decíamos la semana pasada, a aquellos que somos empleados, a aquellos que tenemos un trabajo, a aquellos que tenemos responsabilidades o tenemos obligaciones, así como les habla a aquellos que también están desde una perspectiva siendo jefes o tienen delegados bajo ellos personas. Entonces, ¿qué vamos a estudiar o qué pretendo que podamos estudiar? Bueno, creo que en este pasaje el Señor nos enseña dos perspectivas. Creo que tenemos dos perspectivas correctas. Y noten que digo correctas, porque hay muchas perspectivas, pero son equivocadas. Este pasaje nos enseñará dos perspectivas correctas acerca del trabajo que los creyentes debemos de tener para que mostremos así que somos llenos del Espíritu Santo. Dos perspectivas correctas acerca del trabajo que los creyentes debemos de tener para mostrar que somos llenos del Espíritu Santo. Y entonces, la primera perspectiva, obviamente, que el creyente debe de tener es, bueno, si tú eres empleado, si tú tienes un jefe, si tú tienes a alguien encima de ti, ¿cómo debería ser tu corazón con respecto al trabajo? Porque, hermano, no hay trabajo malo. A excepción de aquellos que como tal representen un pecado. Pero como todos los salvadoreños tenemos esto dicho, el trabajo dignifica. Amén. Y es cierto, el trabajo dignifica. Y acá entonces se nos comienza a dar la instrucción en una forma bien directa. Y entonces si tú, hermano, ¿cuántos trabajamos acá? O somos empleados, o tenemos trabajo propio, o lo que sea, o somos negociantes, o vendemos cosas ilegales, recetadas o algo. Si eso, veo un montón de manos ahí. Todos tenemos que ganarnos la vida de alguna manera, de alguna forma. Entonces, si yo le respondo a alguien, yo soy esta categoría, yo debo ser un siervo en realidad. Y note que el mandamiento correcto, digo, la perspectiva correcta es la que el empleado debería tener, es cómo agradar a Dios por medio de tu trabajo. Dice el versículo 5, entonces, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Note que
que ese es como, es difícil, hermano, pero es un mandamiento. Tú debes de obedecer a tu amo terrenal. Y sé que cuando comenzamos a pensar en esto y pensamos en nuestro jefe como, me está hablando en serio, hermano. Sí, hermano. Ahí dice. Podríamos cambiar esta palabra a siervo como, querido empleado, debes de obedecer a tu jefe terrenal. ¿Y cómo debes de hacerlo? Según el versículo 5, con temor, con temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo qué dice? Uy, como a Cristo. Y cualquiera podría comenzar a argumentar, pero hermano, téngale paciencia al pasaje. Note que lo que está diciendo es, tú deberías de obedecer a aquella persona que está encima de ti. Tú deberías de obedecer a aquel quien te da instrucciones y hace lógica en el pasaje, en el contexto. Pablo ha venido desarrollando esas relaciones y recuerda algo que hablamos la semana pasada, es que estos siervos también vivían adentro de las casas. Estos siervos vivían adentro de las casas y ahí también hay que entender el contexto bíblico. Porque las casas estaban compuestas, si usted lo lee en Filemón, por ejemplo, tenían el señor de la casa, la señora de la casa, los hijos de la casa y tenían los esclavos y todos permanecían o todos más bien pertenecían al mismo grupo familiar. Aunque no necesariamente el esclavo o el siervo fuera sangre, pero era contado adentro de las relaciones que existían en los hogares cristianos en el tiempo bíblico. En otras palabras, y aquí alguien podría cuestionar y decir, o sea que los cristianos tenían esclavos en este tiempo, y la respuesta es sí, los cristianos tenían esclavos. Y vale la pena hacer ahí como el paréntesis de decir, bueno, el concepto de esclavitud bíblico no es igual al concepto de esclavitud que la historia nos ha demostrado. Y ahí está el primer problema. Porque nuestro concepto de esclavitud está basado en Hollywood, películas, en cosas que hemos leído. ¿Alguien ha visto esa película 12 años de esclavo, por ejemplo? Es terrible. Yo vi como 5 minutos y la apagué, ya no voy a ver esto, no puedo. Es grosero, es horrible, es demasiado duro. Pero ese no es el concepto, al menos, que nosotros encontramos en la Biblia de esclavitud. Y no se me ponga ahí un poco impaciente. Ahora, ¿cuál es entonces lo que el pasaje nos está diciendo? Bueno, está dándole una instrucción a los siervos o aquellos que tienen a alguien en autoridad encima de nosotros, o para todos aquellos que tenemos jefes, que nuestra actitud debería ser correcta, obedeciendo a nuestros amos. Note cómo el pasaje clarifica esto cuando nos dice que son amos terrenales. Nos lo dice bien específicamente. Ahora, Pablo asume de que para los esclavos o para los siervos o para los empleados es posible someternos. Y eso es lo que le estaba diciendo. Es porque se supone que tenemos una nueva naturaleza. Es porque se supone de que nosotros ya no estamos procurando revoluciones, porque ya no estamos procurando el hacer armar un sindicato y dar golpe de estado al jefe y hacer un montón de cosas indebidas, sino porque supone que nuestro corazón es un corazón que ha aprendido la manera de Dios, que nos hemos vestido de esta nueva naturaleza, y ya que somos creyentes y estamos vestidos del nuevo hombre, tenemos capacidades que normalmente los hombres no pueden tener, como obedecer a un amo terrenal. El creyente debería ser conocido por alguien que es obediente. Y mucho de lo que en estos versículos, desde el 21 hasta acá, se ha estado diciendo es eso.
que la actitud que debe de existir, así por ejemplo, como en los hijos, que es de sumisión a sus padres, que es de obediencia a sus padres, es porque Dios así lo ha ordenado. Y en este caso es exactamente lo mismo. El siervo, el empleado, debería de obedecer a su amo terrenal, porque me termina diciendo que debo de hacerlo como si se tratara de Cristo mismo. Mire cómo termina el versículo 5. Como Cristo. Y esto es inconcebible para nosotros. Si mi jefe no refleja a Cristo, ¿cómo puedo someterme a un jefe terrenal que no tiene absolutamente nada que ver con Cristo? Y el punto es, no es por el jefe, no es porque él tenga esa cualidad de decir, ay, qué bonito mi jefe, me voy a someter a él. Es porque el creyente tiene esa disposición que es parte de la nueva naturaleza en la cual él entiende que su trabajo es para la gloria de Dios, que su trabajo, sus responsabilidades y todo lo que él hace únicamente glorifica a Dios y lo hace como si se tratara para el Señor mismo, no lo hace para los hombres. Note cómo ocupa esas palabras ahí, versículo 5, hacerlo con vuestros amos terrenales, con temor y con temblor. No le está diciendo, oye, tenle pavor, tenle miedo a tu jefe. No está diciendo eso. Está diciendo que la actitud correcta debería de demostrar algún tipo de respeto y reverencia por esa persona que Dios ha puesto encima tuyo. No es que casualmente este vino y ni modo, este es el jefe que me tocó. No, hermano. Y es difícil para aquellos que hemos tenido jefes que a veces no son muy fáciles de tratar o son difíciles de amar, podríamos decir. Pero hay que reconocer que el Señor en su soberanía, así como todas las cosas que pasan en nuestra vida, Dios soberanamente las ha ordenado. Dios nos ha puesto en el lugar a donde estamos trabajando. Y vale la pena decir que ya que gracias al Señor no somos esclavos, porque ahí es donde las preguntas comienzan, si tú estás bajo alguien que es algo tirano, etcétera, etcétera, existe algo que se llama oferta-demanda. Tú puedes ir y buscar empleo en otro lado y moverte libremente, nadie te acusa, tienes toda la libertad, la ley terrenal, creo que la ley divina te ampara para tú poder hacer eso. Lo que sí debes de cuidar es que sea como sea, tu corazón se permanezca sencillo, según el versículo 5. Deberíamos de tener ese temor en nosotros. ¿Sabe? En el original, ahí dice, siervo, tú debes de obedecer a tu amo a través de el temor, o el temor más bien se vuelve como un vehículo que el creyente debería de usar en sus relaciones. Y acá temor no está hablando de miedo, está hablando en el cual tú has otorgado a una persona que está en un rango superior o alguien que está encima de ti, le has dado un puesto de respeto. Es como decir, bueno, yo estoy momentáneamente bajo esta persona y entonces él es mi superior y entonces yo debo de responder a esta persona. No está hablando de tenerle temor, ¿verdad? Que cuando llegue su jefe, hola, buenos días. No, no está hablando de eso. Está hablando que nuestra actitud debe ser una actitud de respeto, de referencia, porque usted entiende que Dios ha permitido esta situación y la forma en que mi corazón responde ante las personas muestra mucho mi realidad espiritual finalmente. Es exactamente lo mismo que sigue diciendo, con temor, y luego me dice con temblor, es lo mismo. Tener acá con temblor está hablando de tener un corazón sencillo, no ser hipócrita, de tener siempre el reconocimiento que esta persona tiene una posición que Dios le ha permitido tener por encima de mí. Esto no habla de que esta persona sea superior,
Porque si usted nota, este pasaje termina diciendo allá en el versículo 8, sabiendo que el bien de cada uno que hiciere recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y en el 9 termina diciendo, porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces este pasaje no está diciendo que su jefe está encima de usted porque él es mejor. No, simplemente el Señor ha permitido esto. Y mi corazón, entonces, como creyente, debe de estar guardado, de tener la actitud correcta delante de la persona que Dios ha permitido que esté ahí. No debería tener una actitud indebida, no debería siempre tener la actitud. Creo que todos los que hemos estado en alguna empresa trabajando sabemos que hay personas difíciles, así como los de Betty la Fea, ¿verdad? Unos le quieren serruchar el piso a otro le pone, le anda diciendo, mira, al jefe, aquel anda comportándose en esta forma, y eso es lo que sucede en las empresas. Pero el pasaje está apuntando a que nosotros debemos de todo momento guardar nuestro corazón siendo temerosos, respetuosos, con temor, en otras palabras, con respeto, con dignidad, sin hipocresía. Y note cómo termina este versículo 5, con sencillez en vuestro corazón. La idea ahí de sencillez es siendo sincero. Que nuestro corazón en todo momento permanezca franco, permanezca cabal, que no permanezca con doble cara, que no permanezca alterado. Únicamente diciéndonos el tipo de persona que el creyente debería tener. Y sabe, usted podrá decir, bueno, hermano, pero, y otra vez, siempre me adelanto a las excusas, porque yo soy uno que se ha dado esa excusa muchas veces. Es que usted no conoce a mi jefe, usted no conoce al mío. Pero sabe, es muy probable de que acá hubiesen siervos o hubiesen esclavos que sus patrones en realidad no eran creyentes y entonces les maltrataban. Es muy probable que hubiesen personas que estaban en casa, y déjeme recordarle algo, que para ser esclavo no se necesitaba nada más que nacer. Era muy natural que las personas nacieran ya por nacimiento, por default, venían, y si sus padres eran esclavos, estas personas ya nacían a esclavitud. Y por lo tanto no tenían mayores derechos, no tenían derecho a tierra, no tenían ningún tipo de libertad. ¿Sabe usted? Solo el Imperio Romano se consideraba que aproximadamente el 30%, piense, el 30% de la población que vivía bajo el Imperio Romano eran esclavos. No eran 2 o 3 esclavos. El 30% de todo el imperio eran personas que habían sido capturadas en guerra, por ejemplo, en las diferentes batallas. Y estas personas eran traídas sin ningún tipo de derecho a trabajar a condiciones de esclavo. Había personas que habían nacido que eran descendientes de esclavos. ¿Saben? Los niños, por ejemplo, que nacían con defectos, habían padres que únicamente los dejaban tirados ahí en la calle, y si alguien tenía la suficiente misericordia, los podía agarrar, se los llevaba a su casa. Obviamente no había ahí el gran proceso de adopción, y ese niño llegaba automáticamente a ser un esclavo. No existía mayores derechos. Capturados, descendientes de esclavos, niños abandonados, personas que muchas veces no podían pagar sus deudas, también se podían ofrecer a ellos mismos como esclavos. ¿Saben? Se estima que tenían que casi que ahorrar en promedio 30 años o ofrecer 30 años de servicio para poder aspirar a poderse liberar de la esclavitud. O sea, era una condición difícil, al menos en el contexto en el que Pablo nos estaba hablando.
Y póngase a pensar, algunos de estos siervos, como ya lo dije, probablemente sus amos terrenales eran groseros, abusivos, no eran creyentes, no les respetaban, no les amaban, les habían violentado su derecho. Y sin embargo, el llamado al creyente es: guarda tu corazón, ama, respeta, sométete, porque eso es lo que Dios quiere. Piénsalo en esta forma también. Si la Biblia quisiera, pudiese haber dicho: siervo, toma las armas, agarra el fusil, agarra la espada y levántate contra tu amo, porque eso no es lo que Dios quiere. Y cuando Dios lo desee, vamos a armar una milicia y vamos a matar a todos los amos. No dice eso la Biblia. De hecho, en ningún lugar la Biblia manda al creyente a vivir en esa forma, y creo que el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, es bastante sabio y entiende de que no hay testimonio correcto en que un siervo sea una persona que vive en constante rebeldía. No es testimonio correcto y de hecho no agrega a la vida cristiana. Y es más, búsquelo por favor en Tito, por ejemplo. En Tito capítulo 2 se habla con respecto de los esclavos y siempre se les está diciendo que lo correcto es que mejor adornen la doctrina del Señor por medio de la forma en la cual viven. En otras palabras, una persona que es caracterizado porque se rebela entre las autoridades que Dios ha establecido, es una persona que simple y sencillamente está dando un mal testimonio. Tito capítulo 2. Note lo que dice el versículo 9. Exhorta a los siervos. Esos siervos son esclavos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Note el mandamiento que le es dado a Tito, mientras Tito hace su ministerio en la isla de Creta, es: enséñale a todo aquel que está bajo servidumbre a que pueda tener un corazón sumiso, que lo agrade en todo, que no sea respondón. Casi diciendo, no es correcto para el creyente que está en esta posición ser una persona conocida por su gran rebeldía. Versículo 10. No defraudando. Está diciendo que no sea ladrón, pues, en otras palabras. El siervo no tenía que ser ladrón, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, el comportamiento correcto, la sujeción, la falta de ese orgullo, de ser respondón, el administrar bien los bienes, ese es el punto del versículo 10, no defraudando. En otras palabras, es que él no tomaba lo que no era de él, sino que por el contrario mostraba fidelidad. Lo único que hacía era un testimonio presente para aquel que era un esclavo, para que su amo pudiese decir: bueno, este es un buen esclavo, es un buen administrador, trabaja bien, hace bien las cosas. Y el versículo 11 nos dice específicamente por qué. Bueno, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia tiene la capacidad de enseñarnos que debemos de renunciar a la forma impía, a los deseos mundanos y vivir en el siglo sobria, justa y piadosamente hasta que el Señor venga en su manifestación gloriosa. En otras palabras, la gracia tiene la capacidad de darle al creyente la manera correcta de poder vivir la vida mientras esperamos escatológicamente, ese es el punto del pasaje, que el Señor regrese y sea manifestado. Mientras tanto, entonces ellos deberían de vivir en cierta forma. Ahora, miren Timoteo, por ejemplo, primera de Timoteo 6, se habla exactamente de la misma forma de los siervos.
Acá es un poco más claro cuando dice todos los que viven bajo el yugo de esclavitud. Todo aquel que vive bajo el yugo o que es esclavo, que tenga a sus amos por dignos de todo honor. Y podríamos decir, es que no tiene lógica, él es esclavo, ¿cómo va a honrar a sus amos? 6:1, primera de Timoteo. Tenga a sus amos por dignos de todo honor. ¿Por qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, noten, entonces habían amos que no eran creyentes. No los tengan de menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se beneficien de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Note cómo allá en Tito, acá en Timoteo, parece ser que era común esta enseñanza adentro de la iglesia del Nuevo Testamento, que todo aquel que era un siervo debía de vivir de cierta forma, porque eso daba un buen testimonio de esta persona delante de su amo terrenal. De hecho, Pedro dice exactamente lo mismo. Usted ve Primera de Pedro 2, por ejemplo. Primera de Pedro 2, versículo versículo 11. Miren, este es bien claro, creo que es un poco más largo. Amados, dice Pedro, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de deseos carnales que están batallando en contra de tu alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Note, para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar tus buenas obras. En otras palabras, las obras son visibles en el creyente y otros que no creen pueden glorificar al Señor por medio de la forma en la cual tú te conduces. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a las instituciones humanas, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amar al hermano, temed a Dios, honrad al rey. Mire lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Siervos, esclavos. Está hablando a la misma audiencia. Es obvio de que las iglesias tenían a estas personas que eran parte a veces de las mismas congregaciones o se reunían en casas. Y mire lo que se les pide. Estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los que son buenos, a los que son afables, no solo si me dan aumento, no solo si me tratan bien, no solo si me dan tarjetas de regalos, no solo si me andan ahí con ellos, sino también a todos aquellos que son difíciles de soportar. Hermano, esto es antinatural para nosotros. Porque no es cierto que nosotros pensamos, si me trata bien, como bueno soy bueno, pero si me buscan me voy a encontrar el jefe. Ese es un pensamiento no cristiano. Y no sería la forma correcta de entender la instrucción, y ya que estamos asemejando a que cuando la escritura habla de criados o siervos, la única forma de aplicarlo, ya que usted no es esclavo, es a alguien que tiene a alguien encima de usted como autoridad. Mire lo que dice el versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis?
Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Note cómo él incluso nos lleva más adelante a considerar el ejemplo de Cristo. Cristo, podríamos decir, Cristo no tenía necesidad de someterse a nada ni a nadie, siendo Dios. Y sin embargo, Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, que él, a pesar de ser Dios, se ve a sí mismo como un siervo y como un siervo que sirve a los hombres. Es la actitud en el corazón, y bueno, si lo busca, ya que lo mencionamos, Filipenses capítulo 2, es exactamente la misma idea. Haya pues en vosotros, el 2:5 de Filipenses, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como forma con aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de un esclavo servidor, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, obviamente es voluntariamente, Cristo a sí mismo se hace un servidor de los hombres, a pesar de que los hombres éramos pecadores. Cristo decide voluntariamente servirnos, al punto que Él se hace obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y el Señor entonces lo exalta. Note cómo cada uno de estos pasajes está hablando de que debe de existir una actitud correcta en el corazón de aquel que es creyente, que está bajo este tipo de relaciones. Colosenses dice exactamente lo mismo. Mire Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Y de hecho es igual a lo que dice allá en Efesios. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Otra vez, la actitud correcta debe de estar en aquel que es servidor o aquel que está bajo autoridad. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no haciéndolo para los hombres. Porque debes de saber que del Señor recibirás la recompensa de herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y hay que entender. En otras palabras, Pablo está diciendo que si yo me someto a un amo terrenal independientemente de su trato, no lo hago para él, lo hago porque mi corazón está sometido a Dios y en última instancia está sirviendo a Dios por medio de sus responsabilidades o por medio de la forma en la cual se gana la vida. Es más, mire el versículo 6, nos advierte cómo, si regresa a Efesios, perdón, si regresa a Efesios en el 6:6, dice que no lo debemos de hacer para el ojo, porque el que sirve al ojo únicamente quiere que los hombres le aplaudan o quiere que lo vean ahí como cuando pasa el jefe, ¿verdad? Ahí viene el jefe. Mírate que estás ocupado, por favor. Estoy tecleando, no estoy haciendo nada, solo pasa el jefe y estoy tecleando. No está diciendo eso. Nuestra actitud, y más bien parece que el versículo 6 está explicando el versículo 5, no lo hacemos para el ojo humano. A eso se refiere con que nuestro corazón debe de tener temor, debe de tener temblor, entendiendo que lo hace para Cristo. En otras palabras, no lo hace porque hablen bien de mí. O no lo hago solo para que mi jefe me dé un aumento cuando me ve ocupado, cuando él pasa. Esa sería una motivación equivocada en la forma en la que yo desarrollo mi trabajo. No lo debo de hacer para que me perciban como aquellos que, bueno, no voy a decir nada, como aquellos que hacen todo para que el jefe cuando lo vea, ay, mira, qué buen trabajador, pero cuando se da vuelta el jefe, regresan a ser el tipo de personas que son. Cuando se da vuelta el jefe,
comienzan a hablar mal del jefe, pero el jefe piensa que esa persona lo quiere. Ay, bueno, sí, jefecito aquí, jefecito allá, pero cuando el jefe se da la vuelta, saca aquella gran espada. Y si pudiera matar al jefe, lo mataría. El punto es que si nuestro corazón es correcto, no deberíamos de servir al hombre. En otras palabras, ¿sabes? Lo que está diciendo es, tú no puedes ser doble cara en tu responsabilidad. No solamente cuando tu jefe te vea, si tu jefe te ve, entonces eres eficiente, si tu jefe no te ve, entonces no eres eficiente. ¿Sabes? La pandemia trajo algo muy interesante. Muchos de nosotros nos quedamos trabajando desde casa y en casa no hay jefe. No hay jefe, no hay nada y usted puede cortar el internet y mire jefe, se me fue el internet otra vez y usted dormidito, podría estar viendo la novela, podría estar viendo la serie de Netflix, podría estar haciendo lo que sea, podría estar haciendo limpieza y solo viendo la computadora, no hay trabajo. Pero el punto es que si usted está trabajando desde casa, se ve retado con esto, porque no lo está haciendo para el ojo humano, sino que usted sabe que es su responsabilidad delante de Dios ser honesto y trabajar de la mejor forma posible, a pesar de que no haya nadie viéndolo a usted. El trabajo, entonces, merece que nuestro corazón también esté ahí, no solo para que nuestro empleador nos esté viendo. Y esto es lo que yo le decía la semana pasada, que muchas veces, ya no estoy terminando porque no sé por qué el tiempo se ha ido tan rápido, pero esto es lo que le decía muchas veces, que nosotros tendemos a cometer este error de separar nuestro trabajo y decir, bueno, si yo soy un ingeniero en redes, si yo trabajo en un banco, si soy un reclutador, si soy policía, si soy soldado, lo que sea, esto es como un trabajo secular y automáticamente desligo mi trabajo de la gloria de Dios, cuando en realidad el punto es que todo creyente en todo momento, independientemente lo que haga, debería de estar sirviendo y haciendo su trabajo como si se tratase que está sirviendo a Dios mismo. Si usted tiene una venta, usted lo hace para la gloria de Dios, no lo hace por otra razón. Si usted es un pequeño empresario, usted debe ser un empresario para la gloria de Dios. Y como hablábamos la semana pasada, eso implica de que usted debe ser honesto. Ese era el principio que les decía, que según el sociólogo Max Weber, es el espíritu del capitalismo, y esa palabra ahí hay que pensarla, pero el punto es que el creyente trabaja sin defraudar a su jefe, que el creyente trabaja con una ética alta o con un estándar alto, entendiendo que su trabajo es para la gloria de Dios, no para el ojo humano. El versículo acá, versículo 6 de Efesios nos dice, porque el que trabaja para el ojo humano, en otras palabras, es aquel que únicamente quiere agradar a los hombres. Y esa actitud entonces sería completamente equivocada en nosotros como creyentes. Yo no puedo trabajar así, no debería de trabajar únicamente pensando en función de obedecer a un hombre antes que a Dios. De hecho, me es mejor o me es más lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces puede pasar, si lo piensa en una forma práctica, que nuestros jefes nos van a pedir que hagamos cosas indebidas, hermano. Mira, ponerle un cero más ahí al reporte, no pasa nada. Claro que pasa. Hasta audios hay ahora ahí que andan moviéndose por las redes de movidas turbias. Si usted pone un cero más, ¿qué está haciendo? Mintiendo. Está perdiendo su ética, está deshonrando su llamado cristiano. Si usted altera el reporte porque usted se está salvando, lo siento, pero eso es deshonesto. Si usted quiere alterar los números para que se vea como que trabajó, también es deshonesto. ¿Cuál entonces debería ser nuestra actitud? Y obviamente hasta acá solo estamos introduciéndonos en estos versículos.
cuál debería ser la actitud correcta o hasta acá, cómo debemos de pensar que debería ser nuestra perspectiva como creyentes si somos empleados. Bueno, la perspectiva es que hacemos las cosas para la gloria de Dios, lo hacemos para agradar a Dios, no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos siempre pensando que antes que a los hombres nosotros debemos responderle a Dios en lo que Él nos ha delegado hacer. Vamos a quedarnos hasta ahí, hermano. Quiero que lo piensen la semana. Quiero que lo piensen muy seriamente y que mañana, que es, ya que algunos de vosotros habéis tenido vacaciones, el día de mañana que regresen al trabajo, ay, no, que no quiero ir a trabajar. Usted levántese y diga, Señor, voy a ir a trabajar para tu gloria, Señor. Que respire hondo y que usted pueda tener la perspectiva correcta, hermano. Que usted pueda tener la perspectiva correcta, que si usted llegue mañana y se sirve ese café delicioso que su empresa sirve, encienda su computadora a las 7 y diga, Señor, voy a trabajar para ti, ya no voy a trabajar para este hombre porque es demasiado difícil. Ese debería ser nuestro corazón correcto como creyentes. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por tu palabra. Señor, es bueno ser recordados de que ya que somos creyentes, que ya que nuestra naturaleza es nueva, ya no debemos de ser como el mundo, ya no debemos ser personas con doble moral, y mucho menos, Señor, defraudar, mucho menos hacer las cosas con la actitud incorrecta, sino que así como los hijos deben de someterse a sus padres, porque Dios los ha establecido, entendemos que en nuestras relaciones laborales, también tú, Señor, has puesto a veces personas encima de nosotros, o tú nos has permitido tener el trabajo que tenemos. Y si no nos gusta, Señor, el trabajo, te oramos porque puedas abrirnos puertas, darnos oportunidades nuevas, pero sobre todo, Señor, permite que nuestro corazón siempre pueda guardarse, Señor, de cualquier cosa indebida en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te agradecemos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.